Sí, vamos a empezar. Vamos a empezar. Sí, y la gente se irá conectando, que son las 9 menos 20 en riguroso directo desde Madrid y Palma. Así Mm. que vamos a darle. Bueno, el tema de hoy, la adolescencia, Sí. factores de riesgo y de protección, ¿verdad? Ujú. Sí, Ah, a así empezar que por los de vamos, riesgo y va a ser largo, ¿eh? sí, como factores de riesgo son varios, ahora los iremos detallando. Hoy nos vamos a centrar en los que están relacionados con consumo de sustancias tóxicas, en este caso, y Eso conductas sexuales de riesgo, ¿de acuerdo? Pero antes es. de entrar al meollo, todo lo que queremos expresar en relación a la adolescencia es que es una etapa de la vida llena de cambios y descubrimientos que a veces se nos olvida que todos hemos pasado por esa etapa de la vida. Es una etapa Yo más en el sigo, desarrollo de los yo humanos. sigo, yo sigo en Eh, esa etapa. lo dices por tu belleza y tu juventud. Lo digo por todo en general. O sea, tener constantemente el cerebro de un adolescente Ahí es estamos. garantizar la felicidad. De verdad os lo digo. Y lo digo con conocimiento de causa. Mm. Sobre todo, y Ya un poco en hablaremos. relación a lo que Sí. explicas, es una etapa o un periodo desafiante por muchos Mm. aspectos para los adolescentes cuando lo viven. Una etapa que a nivel de desarrollo evolutivo, ¿no? Si hablamos de psicología del desarrollo, es una etapa de muchísimos cambios, casi similares a cuando nacemos. Pasan muchísimas cosas en la adolescencia. Y muchos También es una estresores. etapa de muchas oportunidades y hoy en día, además, los adolescentes tienen la suerte de tener acceso a mucha información. Que esto es una suerte y a veces también puede ser un peligro. Entonces vamos a ver los peligros también de ese sobreestimulación, ¿vale? Que también existe, ¿verdad? Y al final todo esto lo que nos permite es explorar intereses, pasiones de manera mucho más intensa. Así que vamos a ir con ello, ¿no? Sí. Yo lo único que quiero añadir, para que más o menos os hagáis una idea, es que a lo largo de varios programas vamos a ir viendo los riesgos, pero también vamos a ir enlazando unos riesgos con otros. Porque, por ejemplo, hoy vamos a ver las prácticas sexuales de riesgo, pero no vamos a profundizar en que muchos de los contactos para que se produzcan, previos para que se produzcan esas prácticas de riesgo, tiene que ver con la interacción de los adolescentes, por ejemplo, en redes sociales. ¿Vale? Exacto. Que sería Entonces, vamos a otro factor de intentar riesgo. hacerlo por... Eso es, porque en definitiva los factores de riesgo serían prácticas sexuales de riesgo, consumo de sustancias, deserción escolar, el bullying o el Ujú. acoso escolar, Sí. los comportamientos agresivos y autodestructivos y autolesivos, las redes sociales, los trastornos mentales varios, pero concretamente los que tienen que ver con la autopercepción física y los trastornos de la conducta alimentaria y el, el colmo de los colmos, que es la conducta suicida, que es por lo que David y yo decidimos empezar a hablar de adolescentes debido concretamente a este tipo de comportamientos por algo que tiene que ver con lo que ha dicho David al principio, que a veces también la adolescencia genera tanta cantidad de demandas o educar a los adolescentes no es fácil y puede ser que se desmotiven con facilidad, ya lo veremos, y es uno de los comportamientos que más se está dando debido a esa desmotivación, porque tendemos a pensar que lo tienen muy fácil, pero no es cierto. No, no lo tienen tan ¿Vale? fácil como parece a priori, a pesar de lo que hemos comentado antes, que es verdad que a día de hoy
serían los adolescentes que tienen como más recursos, más acceso a información, pero a la vez eso también es una fuente de generador de malestar. Entonces, Totalmente. Y de vacío existencial. exacto. Además de los factores de riesgo, también vamos a trabajar con o a hablar de los factores de protección, porque no todo son riesgos, también existen factores o situaciones que nos protegen y que ayudan, en este caso a los adolescentes, a superar los retos y los desafíos a los que se tienen que ir enfrentando de manera saludable, ¿no? Algunos pueden ser la red de apoyo familiar, ¿no? Las relaciones positivas que puedan tener con los amigos o con otras personas, la autoestima, ¿no? Que esto será un factor importante, sobre todo en relación a esto último que has comentado tú, Rebeca, ¿verdad? Las habilidades No solo la comunicativas, las habilidades autoestima, sociales. ¿Sí? perdona David, no solo la Sí, sí. autoestima, es que tener algo que linka con lo anterior, tener un Ujú. referente familiar, no necesariamente los progenitores, Exacto. Puede ser otro como un vínculo. mentor con el que el adolescente se identifique y no necesariamente tiene que ser, es decir, aquí podemos hablar incluso del apego a Ujú. cuidadores, entendiendo como cuidador cualquier figura que el adolescente considera que está cuidando de su desarrollo integral, es importantísimo para mí. De hecho, creo que es el mayor factor de protección de los adolescentes, la figura del maestro, la voy a llamar. Sí, el maestro, el cuidador. Eso es. Exacto. Pero A cuidador se veces, entiende que el cuidador se entiende que ellos lo entienden como que ellos todavía siguen siendo pequeños y la ya, adolescencia no son no pequeños. son Entonces pequeños, a sí. mí me gusta usar el maestro porque me recuerda a pequeños saltamontes de Kung Fu. Ujú. El De Kung maestro Fu. porque al final ellos se identifican con esa persona, quieren ser esa persona y no se ven en un estatus inferior ni ninguneado porque entienden que ellos están en proceso de aprendizaje. Sí, tienen Por como eso la me gusta a mí aspiración de llegar a este punto. a esa figura ejemplar, que pueden ser varias, ¿eh? Yo durante mi Sí, exacto. adolescencia tuve varias, sí, Pueden ser clarísimas varias además. y pueden ir cambiando, ¿no? Durante las Eh, diferentes etapas por las que va pasando el joven o el adolescente. Ah, eso es un y, tema que... y Dime, perdón, dime, Teresa. y por contexto puede ser que el maestro a veces sea el pequeño saltamontes, Ujú. Sí, a eso porque iba. el adolescente tenga más experiencia. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasa, no sé si a ti te pasa, David, es que yo nunca he consumido drogas. ¿Vale? Y ahora hablarás tú De el las consumo de sustancias, consumo de sustancias. sustancias tóxicas. Yo nunca he consumido drogas, excepto el alcohol y el tabaco, pero cualquier información sobre el efecto y las consecuencias de cualquier otra sustancia que no sean esas, a mí las explica mejor alguien que puede ser menor de edad y las está consumiendo, porque yo nunca las consumí en la adolescencia. Claro. ¿Me explico? Bueno, tanto Rebeca como yo, por nuestra experiencia profesional y nuestro perfil, estamos acostumbrados y llevamos muchísimo tiempo trabajando con jóvenes, con adolescentes de diferentes edades y hemos visto muchas situaciones en las que los adolescentes se han puesto en riesgo y una de ellas es el consumo de sustancias. Yo actualmente trabajo en un centro de formación profesional donde el perfil es alumnos de 16 a hasta X. Y tenemos muchos casos en los que comprobamos cómo ese consumo les pone en una situación bastante delicada, tanto a nivel personal como a nivel de relaciones, tanto con su grupo de iguales como con el grupo, con los adultos, profesores, familiares. Y ese consumo va pues desde el alcohol hasta el tabaco y luego pues otro tipo de drogas con efectos mucho más nocivos en la salud. Y siempre cuando abordamos el tema del consumo con los adolescentes, hay como mucha reticencia, ¿no? A hablar de ello y mucha sorpresa por parte de los adolescentes, porque
no son del todo conscientes de los riesgos que su consumo supone. Y hay que De hacer hecho, mucha pedagogía y mucha sí, didáctica con ellos para que entiendan que se están colocando en un lugar que les va a llevar a situaciones que a lo mejor no las van a poder controlar. Eh, claro. y estamos hablando de algo tan habitual como es el consumo de porros, Pero no solo es de eso, es que marihuana, fíjate, alcohol, vapor, claro. es decir, Bueno, yo lo del el tema del alcohol, ya sabes cuál es mi opinión al respecto. Obviamente, porque trato a personas que antes eran menores, pero ahora ya son mayores de edad, pero mentalmente siguen siendo menores, que son personas que sufren una cosa que es una condición que se llama síndrome alcohólico fetal. ujú, Y entonces lo llevo fatal porque encima está súper bien visto. Y queremos que los adolescentes no consuman en exceso cuando ujú, ellos tienen el cerebro por cuajar, que sería la palabra claro, real, cuando están viendo que constantemente nosotros justificamos hasta el extremo de que en una pareja la mujer se queda embarazada y si el niño tiene síndrome alcohólico fetal se culpa a la madre y el padre no ha dejado de beber en ningún sentido, en ningún caso. ¿Me explico? Es decir, ujú, que además se asocia el consumo, dependiendo incluso del género, a determinados factores de riesgo. Pero yo quería hablar de todo esto, no quería entrar en el alcohol para no mm, sacar el tema, pero es que necesitaba decirlo, o sea, porque para mí el alcohol es la peor de las sustancias de consumo, la sí, peor de la todas, peor. por Porque es la que cuestiones además tiene ya más muy aceptación a nivel diferentes social. y porque sabemos cuál es el comportamiento de las personas que consumen alcohol de manera normalizada para funcionar, que es otro tipo de alcoholismo duro, que no es duro tan duro como el que se hablaba antiguamente, ¿vale? Que se entiende que no son alcohólicos porque no llegan a casa borrachos y no pegan, ¿vale? Ujú, Pero eso ya dedicaremos un programa. Pero he dicho esto porque antes de empezar a plantearnos los distintos riesgos, tenemos que saber qué razones hay que explican el por qué un adolescente puede empezar a ponerse en riesgo. Porque tiene ujú. que haber un Un punto de detonante. partida, un detonante, vale. Un Habrá detonante puede más, ser, pero sí, las principales causas, la más puede probable ser por edad es la presión de grupo. la presión de grupo, la curiosidad, ¿no? Por probar Eso algo, es, por eso es, experimentar. el También puede ser escape, usado como el riesgo puede ser el escape, exacto, ¿no? Es decir, usar el esa escape sustancia para y hacer la frente, evitación. El exacto, escape para y hacer la frente evitación al estrés, a de la ansiedad. afrontar, eso es, y entonces eh, ese escape, ¿vale? Y esa evitación además redunda en que acrecienta y aumenta en intensidad cualquier otro tipo de trastorno relacionado con la salud mental que Exacto, puedan que tener. este es la gran historia del consumo de las sustancias tóxicas y que muchas veces ellos no son conscientes. Eso Y es. hay que hacer mucha pedagogía en ese sentido porque esos trastornos, iniciarlos en esas edades, es bastante complejo porque estamos adelantando mucho eh, la edad, ¿no? Una De madurez inicio. cognitiva. Luego Claro. también otro factor de riesgo puede ser la búsqueda de placer, ¿no? Como una Sobre forma todo de en producir una los sensación casos, de euforia, de evadirse de ese malestar que le puede haber generado la situación familiar, personal, la propia situación escolar, que también a veces pasa, ¿no? Que puede ser otro detonante. Entonces, pero además hay es que como, la búsqueda como del placer diferentes no va a ser factores la que sustancia, potencian. Perdona. ¿vale? Lo comportamental Ujú. también deriva, es decir, las adicciones en general, el consumo, ¿vale? De conductas de riesgo tiene que ver con una búsqueda de placer y el alejamiento del displacer, escapar o evitar el displacer. De hecho, una de las cosas que estábamos hablando antes, ¿vale? Que es el tema de
a ver cómo lo explico, porque va enlazado. La desmotivación que hay ahora mismo en los adolescentes, ¿vale? Que haya aumentado el consumo y la edad de consumo, tiene que ver con adicciones, no, lo que están haciendo es aumentar la cantidad de sustancias o comportamientos adictivos, ¿vale? Para estar constantemente estimulados. Exacto. Y al final es porque el mensaje que les estamos enviando también como sociedad es que todo el tiempo tiene que haber una actividad. Hemos dejado o sea, los adolescentes, los chavales, los jóvenes, no saben aburrirse. Mm, El aburrimiento también es importante. La absolutamente. frustración, Hoy o sea, estaba hablando. la capacidad de frustrarse, ¿no? Es decir, la tolerancia a esa frustración, les hemos enseñado a que siempre hay un estímulo porque hay que evitar el malestar y les hemos mandado un mensaje erróneo, ¿no? Como si estar mal fuera un problema. Claro, lo es, pero hay que abordarlo para tener estrategias e instrumentos para ser capaz de ser funcional, ¿no? Que yo siempre les digo a mis chavales, vosotros el tema es que no tenéis que ser reactivos, tenéis que ser adaptativos. Claro. Si usáis De el hecho, la consumo de adaptación una al sustancia contexto, como una claro, manera de evadirte, no estás siendo adaptativo, estás siendo reactivo. Vayamos a la claro, raíz del problema. ¿Qué es lo que está claro. generando ese malestar y por qué, como respuesta a ese malestar, entramos en el consumo de sustancias tóxicas, como podría ser en el siguiente tema, que también está un poquito relacionado, es otro factor de riesgo, que es el tema de las conductas sexuales De de riesgo. riesgo, que vendrían un poco a estar relacionadas, porque al final el detonante es un poquito el mismo. El escape, la búsqueda de placer y Exacto. concretamente en las conductas de riesgo, sexuales de riesgo, todavía más por los tiempos que corren a nivel social, la adaptación al contexto y los cambios vitales. Por eso yo Estamos insisto mucho. adelantando los cambios vitales en los adolescentes. Yo les insisto mucho en que no huyan de su malestar, que No, transiten es que no hay también que huir del las... malestar, Claro, hay que yo siempre les gestionar el digo malestar. que transiten esas emociones porque Mm, encontrarán las respuestas dentro de sí mismos, evidentemente con ayuda externa, ya sea pues, bueno, del maestro, como tú decías, o de una persona especializada, puede ser un psicólogo, un pedagogo, etc., ¿no? Otras claro. figuras que trabajan con estas personas, en esta etapa, pero hay que enseñarles a transitarlas. Y tengo la sensación de que les hemos dado tanta información, tanta estimulación, que no les dejamos la oportunidad de que aprendan a Yo ahí, autocontrolarse, autogestionarse. yo ahí estoy o sea, en La sociedad algunas en cosas estoy conjunto, de ¿eh? acuerdo contigo, La sociedad en en conjunto me refiero. no, 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 pero ahí, sí, sí, no, sí, sé a qué te refieres, pero yo ahí creo que hay un factor, y voy a entrar en discusión contigo, no por nada, sino No, no. porque es darles información o dar ejemplo, porque yo estoy hasta No, aquí, no, cuando me refiero a informaciones, no me refiero a la información, ¿eh? A lo cual me expreso mal, sino al exceso de estímulo. Es decir, no les dejamos que vivan, es decir, que vivan la situación o la emoción. Es decir, pues a lo mejor es que, o sea, yo, por poner un ejemplo, lloran y les damos un móvil, ¿no? hmm, Para que ya, estén no, no, entretenidos. claro, pero aún así te digo, yo ahí, yo hago todavía más autocrítica, ¿vale? Yo, y me gustaría que los demás lo hicieran. Si yo le digo a alguien, no bebas, ¿vale? No me puedo pasar el día en el bar. Claro, bueno, luego está el ejemplo, por eso digo que la sociedad como tal, luego no les estamos dando el ejemplo. En Formamos parte del absoluto, problema. Entonces, totalmente. es importante que sean conscientes de que la propia presión de grupo también les expone. Claro. Por eso digo, como grupo, o sea, como sociedad, de alguna manera, les estamos empujando en algunos aspectos
a situaciones en las que ellos no les damos las estrategias o las herramientas para que las puedan resolver desde sus propios intereses, motivaciones y al final su punto de madurez, ¿no? Que podemos hacer el acompañamiento, pero el ejemplo claro es con los móviles. Yo lo veo día sí, día también. Estamos dando los móviles a niños, ya niños de 3 años y 2, y generamos una Claro. serie de Adicciones déficits comportamentales. a nivel de psicología del desarrollo madurativo, que luego pues llegan a Totalmente. las aulas con trastornos del lenguaje, con trastornos o sea, con retrasos madurativos y los orientadores, los psicólogos, los pedagogos, los pediatras, bueno, en general las personas que nos dedicamos a trabajar con ellos, nos escandalizamos porque vemos cómo eso está afectando a sus habilidades, a sus capacidades y a la poca oportunidad que les damos de manipular, de aprender, de crear, incluso lo que yo decía, de aburrirse, porque luego Ya, no aprenden a frustrarse. sí, pero es que luego lo curioso Y de llegan eso es que adolescentes te giras y están todos sentados en la mesa, adolescentes, niños y mayores, y adultos, exacto, con el con el teléfono. móvil en la mano. Yo, Eh, en el centro, nosotros, por ejemplo, en nuestro centro tenemos FP básica, que son grupos de 16 años obligatorio, y lo que hacemos es que los móviles van a una caja, claro, porque si no, es imposible hacer claro. el trabajo con ellos. Hoy, de hecho, había algunos compañeros que ponían en duda lo de la caja. Pues porque, claro, luego está el tema de controlar la caja, no puedes estar pendiente. Y yo les decía, bueno, es que a un chaval sí, pero a un niño tú le das un cuchillo acaso, con 2 años, Claro. pregunto. ¿A alguien Sí, se le es así. ocurriría darle un cuchillo a un niño de 2 años? Mm, No. Entonces, ¿por no. qué le damos un móvil? Además, le damos un O móvil y porque luego, ve, o porque ve que nosotros podemos usar el cuchillo no siendo necesario, que es a lo que yo me refiero. Es decir, nos hemos desviado un poquito, pero es que todo está un poco en relación a lo que todo, estábamos todo, y hablando, hablaremos. porque Claro. eh, generamos tales situaciones a los propios adolescentes de falta de gestión, de autogestión, que luego, claro, es complicado que sepan decir que no, es complicado que sean capaces de evitar el consumo de sustancias, porque al final, pues las tienen ahí. Pues te voy a contar, y me vas a permitir aquí, relacionado con prácticas sexuales de riesgo, una Dale. conversación entre un padre y un hijo adolescente. Un día desayunando yo en la churrería de mi pueblo, que quiero mucho a mi churrero y a todas las personas que trabajan en mi churrería, y además que es un sitio maravilloso para hacer psicología social. O sea, es una cosa, es, buah, Experimento, ¿no? buah, es Muestra, es una increíble. muestra. Buah, buah. No te puedes hacer una idea, madre mía. Entonces, estaba yo desayunando divinamente, ¿no? Y de repente veo que le cuenta el padre al hijo que tiene Tinder, que se está Ujú. literalmente zumbando, digo literal, ¿eh? Zumbando a cada loca que no veas, que se ha comprado una furgoneta para hacerlo en la parte de atrás de la furgoneta Dios y mío. que es un machote. Y el chiquillo con el churro y el colacao, y yo con unas ganas de vomitar que no podía con la vida, estuve a punto de levantarme y decirle al hijo, perdóname, perdónanos a todos, hijo mío, por haber dejado que las cosas llegaran a este punto. Es que es ¿Cómo tremendo, claro. pretendemos que los adolescentes no tengan prácticas sexuales de riesgo, incluida la pornografía infantil voluntaria, que es que esto ya es sangra a cualquiera, cuando nos pasamos todo el santo día, por eso has dicho tú lo del móvil, viene a cuento, Ujú. porque el móvil Sí, sí, sería una manera, es un medio para que ellos desplieguen las conductas de riesgo, para entrar en exacto, contacto con eso, exacto. porque a través del móvil piden sustancias, que esa es una de las cosas que antes de entrar David y yo al programa estábamos hablando, que es
¿quién da esas sustancias a esos menores? Que es un delito, Es un que es delito un delito. y, por desgracia, el acceso es mucho más fácil del que parece. Yo, la verdad, sería incapaz de saber dónde ir a conseguir nada de todo eso, Yo pero el tampoco. acceso lo tienen a mano, es decir, mandan dos mensajes y consiguen lo que quieren. Entonces, Pero en sexo el poder, el también. poder, el poder que les hemos dado Mm, es un dispositivo móvil. Y ahí eso existe y está en nuestras aulas y está en nuestras casas de las familias que tenéis hijos bueno, forma parte de la sociedad y hemos decidido como sociedad mirar a otro lado. claro. Porque No, cuando hablemos de redes sociales nos vamos a poder extender muchísimo más, sí, sí, porque pero que además ya somos conocedores tú y yo de un montón de casos que un montón. empiezan en Yo, precipitantes son redes sociales. yo te puedo contar un caso concreto de hace dos cursos, bueno, ahora hace 3 cursos. Era un chaval mm, segundo de primaria, 7 años, tenía conductas sexualizadas con sus compañeras e incitaba a otros compañeros a tener esas conductas sexualizadas con otras niñas. Y entonces, bueno, hacemos una reunión con la familia para ver qué pasa, porque no entendemos por qué levanta faldas, toca culos a otras compañeras, sin cuento de nada, y porque además incita a otros niños a que lo hagan. Y entonces, bueno, pues lo primero que hago en la exploración es preguntar por el consumo o por el acceso a dispositivos móviles. Y nada, pues resulta que el niño usaba el móvil del padre sin ningún tipo de control y de supervisión y vaya hombre, pues había accedido a páginas porno y entonces pues claro, estaba visualizando imágenes que para la edad que tiene el chaval inadecuadas. Entonces, eh, ahí está el tema. Como estrategia a la familia, pues se les dijo primero que hicieran retirada del móvil, si eso no se podía hacer de golpe, que hubiera controles parentales, que solo hubiera un consumo cuando estaban ellos delante y que esto no podía seguir pasando. Entonces, luego estas conductas, la verdad, llegaron a desaparecer, pero bueno, ya eso está ahí. O La múltiples parejas visualización, sexuales, que era lo que le estaba insinuando sí, el padre el a este padre de chaval. la churrería al chico, cuando Y esto es un además poco, resulta que no tienen para salir el fin de semana porque no tienen paga, pa- no van a tener para comprar preservativos, por ejemplo, ujú, ¿vale? Y ya no solo hablamos de embarazos no deseados, es que estamos hablando de enfermedades que matan de ujú, transmisión sexual de transmisión o que sexual. Bueno, generan infecciones, demencia. sí. Eh, Eso. Esto todo el mundo, es decir, y muchas situaciones de riesgo a las que se exponen, la primera punta de lanza es esto que llamamos móviles y no podemos obviarlo. Entonces, la recomendación es que, por favor, poned controles parentales, explicar los riesgos, no les deis un móvil, igual que no les daréis un cuchillo o no les daréis otro instrumento que sabéis que no están capacitados para gestionar. Y aquí hay otro tema, es que también muchas veces, Rebeca, la dificultad la tienen los propios progenitores, que son también los que Pues están sí, haciendo un claro. uso inadecuado de esos dispositivos. Entonces, Y somos en muy pesados, yo soy general, pasadísimo con este tema, pero no me voy a sí. cansar de insistir en ello. Y mira que yo creo en la tecnología, soy el primero que cree en sus beneficios, pero también pienso que hay riesgos y que es importante que eduquemos a los chavales en una buena salud digital, en un buen uso de esos dispositivos. Y a lo mejor es que no solo hay que educar a los jóvenes, también a las Mira, familias. para que el adolescente no emita conductas de riesgo, estaba yo aquí recapitulando, ya sabes que me pongo yo a procesar por lo bajini. Y lo que hay que hacer hoy por hoy, de entrada, es lo que tú estás diciendo, salud digital, y lo siguiente, mostrar autocontrol. Mostrar control, por Autocontrol, supuesto. los adultos. O sea, tú no puedes pedirle a un adolescente autocontrol cuando tú mismo no eres autocontrolado. Mm. No tiene sentido.
dar ejemplo es la base. Y más en los adolescentes, que su tendencia es a experimentar a base de confrontación. Ya, sí, Para, sí, o sí. bien para aprender a manejar la confrontación, o bien como la confrontación como manera de machacar al sistema implementado por los adultos. Ujú. Pues mira, Entonces, hablando de esto, bueno, no sé si ¿eh? quieres añadir algo más. Dime. Sé que hay papás y mamás por aquí y educadores que nos están viendo hoy. Así que si alguien quiere lanzar alguna cuestión, alguna duda, algo que de repente le genere curiosidad y nos lo quiere ahí poner en los comentarios, que sepáis que los leemos, que nos paréis, porque nosotros nos ponemos a hablar y no paramos. Pero, pero estamos encantados de que nos hagáis preguntas. Así que, y si tenéis dudas o cosas que a lo mejor creáis que podamos ayudaros, darle caña, ¿eh? Que os veo muy tranquilos hoy. Hmm. Hoy están muy tranquilos, pero yo supongo que están tranquilos porque estarán tomando notas. Fíjate, es lo Digo que yo, creo yo, ¿eh? Totalmente. digo yo. Sí. Bueno, pues siguiendo un poco con lo que comentabas, Rebeca, Sí. que haré yo la pregunta. ¿Qué piensas pueden hacer estos padres, estos educadores cuando se encuentran, por ejemplo, pues un hijo, ¿no? O un alumno o un usuario X, eh, que no está siendo capaz de gestionar sus relaciones afectivas con otra persona. Y esa falta de gestión de esa relación afectiva le está generando un problema de relación, ¿no? Con el vínculo. ¿Qué consejo darías a esas familias, a esos educadores para poder trabajar este aspecto? Ya sé que a lo mejor es un poco No, es compleja que la lo primero pregunta. que hay que hacer es solicitar ayuda a un profesional, ¿vale? Que ubique claramente dónde está eh, la alteración en el flujo, Es decir, lo que genera ¿vale? esa mala conducta, por decirlo de alguna manera. Eso es, pero sobre todo porque la ayuda, el profesional siempre nos va a ayudar y ya os digo, o sea, siempre, da igual del área que sea, un profesional que se dedica a algo que me encanta que dice David y últimamente lo dice mucho y yo me encanta esa frase, A ver qué que son digo. expertos en comportamiento, que son expertos en comportamiento, los Y, profesionales que entienden de comportamiento, y lo conducta primero que van a humana. hacer eso es hacer algo que ha hecho David de base cuando ha abierto el programa, que es recordar que ellos también fueron adolescentes. Y eso suele rebajar en el adulto esa sensación de querer imponerse y entrar en conflicto con el adolescente. Vale, ¿Vale? el primer paso sería como empatizar, ¿no? Con la situación y buscar Empatizar con la profesionales que situación. nos ayuden a Eso, gestionar eso o es. abordar la situación Eso concreta, el es. caso concreto. La segunda, eliminar el estatus, cambiarlo. ¿A qué me refiero? No es hacerte amigo de tu hijo Ujú. adolescente, es tener claro que tu hijo es otra persona y que el rol ya tiene que ir a la basura. Porque Y con la adolescencia ujú, tú vas a tener distintos roles, incluso de terapeuta te va a tocar con tu hijo. Pero ujú. imponer el rol de padre a un adolescente o de madre a un adolescente es provocar el conflicto continuado. Por ejemplo, entonces, harías una retirada. Imagina que fuera el móvil, ¿no? O una red social que estuviera utilizando para contactar con esa persona o que estuviera generando esa situación. ¿Harías la retirada de ese dispositivo o prohibirías el Absolutamente. acceso Sí, pero no a la con la aplicación? excusa, sí, pero no con la motivación de que soy su madre, con la motivación de que se está poniendo en riesgo. Y Claro. se lo haría a cualquier persona que está en riesgo, Vale. fuera mi hijo o no lo fuera. Ujú. Ese Y es un como error muy común.
en las familias, A David, eso iba, eso iba. es muy común en las familias pensar que lo que le hacen a su hijo solo se lo hacen a su hijo. No. Todo lo que tú implementarías en cualquier adolescente, ¿vale? Es lo que hay que hacer. Si tú a otro adolescente que no te toca nada y está en riesgo le salvarías quitándole el móvil, a tu hijo también. Por tanto, es importante poner Claro, límites claros pero y poner los límites y explicarle al adolescente ahí que voy. no lo haces porque seas su familiar, Vamos, que no lo vas sino a que joder, lo vas a proteger. no vas, eso es una cuestión de protección. Ojo, que el siguiente error que cometen las familias es asumir que todo es protección. No, es verdad. Otras veces los adultos se protegen de perder el control sobre los adolescentes. Y lo he dicho bien, parece un trabalenguas, pero hay veces que dicen, por tu seguridad, no, no es tu seguridad. Es porque como a ti te da miedo que se te descontrole y no tener el control, Ujú. tú das la sensación de sobreproteger y no estás protegiendo al adolescente, te estás protegiendo a ti. Por eso es tan importante ir a un profesional con los adolescentes, Vale. porque Creo todas que esas cosas, yo que soy domiciliaria, todas esas cosas yo lo he visto durante años en las casas. ujú, sí, Y los adolescentes, tú lo sabes, David, reaccionan a la autoridad más que a mal, una descarga eléctrica. malamente, como la canción de Rosalía, malamente, Totalmente. malamente. O sea, se ponen atacados. Normal y con razón que tiene que ser así, porque luego van a salir al mundo, somos más de 7.000 millones y le Exacto. van Y a sobar el morro. Si no sobre aprende todo, lo a hacer importante es casa, abordar, o sea, sobre todo es abordar el problema, no pensar que mirando para otro lado se va a solucionar. y el problema no es el adolescente, el problema son las dinámicas Claro, que estáis estableciendo los dos para que él no tenga libertad y, por ejemplo, tenga que esconder que está utilizando el móvil a escondidas, válgame la redundancia, y te tenga que mentir solo porque tú no estás respetando que él ya es otra persona desde que cortaron el cordón umbilical. Y que en la adolescencia eso se evidencia más todavía, ¿o no no? sé si alguien. Sí, 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 o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que es importante, primero, buscar ayuda de profesionales porque los problemas, pues, solos no se resuelven y menos a veces tampoco nosotros tenemos las estrategias y los recursos. Y necesitamos que otra persona desde fuera nos ayude a ver esa situación desde otra perspectiva y a poder cambiar las dinámicas, ¿no? Que al final es la operativa de la que tantas veces hemos hablado en otros vínculos y en otras situaciones, ¿no? Y no solo es eso, es que si tú como padre no sabes poner los límites y tu hijo va a odiarte, es mejor que odie a otro. Ese es mi Claro, consejo. sí. Mejor Si ya llega que el nos odie a punto, nosotros. claro, en que te han Sí, deslegitimado, es preferible que te odien a ti, que no les tocas nada, a que lo hagan con sus padres solo porque está habiendo ahí un problema. Y ese es el factor de riesgo que hablábamos de la familia, que está bien que lo hayas sacado, porque yo hemos ya te digo, comentado sí, dime. algunos factores de riesgos, pero las razones, la familia, esa es fundamental. O sea, Sí. lo que has hecho el comentario que has hecho sobre el teléfono móvil es un claro ejemplo de cómo influye la familia. Basta que a un adolescente le prohíbas algo Para que lo haga más. para que lo haga más. Claro que si a un adolescente entre elegir quitarle el móvil o no salir con sus amigos, va a preferir que le quites el móvil. Es así, excepto que ya Habría que tenga un verlo ahí, ¿eh? problema de base. Ahí habría que ver porque hoy en día, como el móvil es el medio por el que se comunican, no sé yo, ¿eh? Sí. Pero bueno, esto sí queda para otro. Hay alguna pregunta, creo, ¿no? Yo soy Sí, partidaria está de esconder el Elsa. móvil Sí, porque mi hijo es un poco adictivo, Elsa, perdona. Pero sí, sí. perdón, pero su padre dice Pero que tu padre dejarlo a la dice que vista y decirle que no lo coja, aunque lo esté viendo. claro, es que Partidario de hay esconder una el móvil. cosa, claro, pasa Bueno, una cosa en ese sentido, Elsa, va a depender de lo que vea en vosotros. Si él
ve el móvil encima de la mesa, todos los móviles, él no va a hacer lo mismo, o sea, es decir, él no va a intentarlo. ¿Por qué? Porque está viendo que toda la familia lo está Claro. dejando encima de la mesa, lo abandonáis todo el hábito. No sé las edades de tus hijos, Elsa, pero al final lo que dice Rebeca, bueno, los niños, incluso los adolescentes y nosotros hacemos modelaje, o sea, hacemos lo que vemos. Entonces, si estamos en una mesa, en un restaurante o en una mesa en nuestra casa en la hora de la comida y estamos todos los adultos con los móviles, pues, ¿qué va a aprender el chaval o el niño? Pues que esa es la conducta adecuada, ¿no? Que es el modelo a repetir. Entonces, bueno, pues los móviles cuando estamos en un contexto social o en el que sea, pues en una caja o O en escondidos, en casa puede silencio. ser una norma de casa. Es Sí, decir, yo puedo querer, yo por ejemplo, todo el que me conoce sabe que no tengo tele. Es una norma. A mí no me importa que la gente en sus tenga teléfonos o tele. quiera traerse un ordenador o una tele, pero en mi casa no me va a obligar a poner una tele. Pues con eso pasa igual. Si yo pongo una norma que es todo el mundo, no solo un miembro de la familia, cuando llega a Todo. casa lo pone en una caja, incluida yo, pues lógicamente no va a haber que esconder el teléfono. Porque además esconder el teléfono genera No, eh, alimenta la curiosidad. conducta de querer cogerlo. ¿Por qué me lo esconden? Eso es, ¿por qué no lo ¿Cuál es el esconden? misterio? Ya hemos hablado que uno de los factores detonantes es la curiosidad. Entonces, ¿qué tendrá ese Eso. misterioso móvil que la mamá o el papá me lo tienen que esconder? Entonces, no, lo que hay que hacer es poner la norma, poner el límite. A la hora de comer, O, los móviles van a la caja, para todos, incluido el papá y la mamá. o incluso asumen que lo haces para fastidiarle, porque recordemos Exacto. que en la adolescencia tu padre respira y lo hace para fastidiarte. Tu madre pestañea y lo hace para fastidiarte. No te tienen en cuenta y no encajas en el mundo. Claro, es que estás Además, buscando tu hoy, sitio, efectivamente, no encajas. No exacto, encajas. además, hoy justo Rebeca y yo estamos en un caso compartido y ha sido curioso, ¿no? La actitud del chaval al inicio y la actitud del chaval al final, en este caso con la madre, ¿no? Y eso es un poco la perspectiva que pueden tener ellos de ese mismo conflicto, cómo lo resuelven ellos y cómo Claro, acaban resolviéndolo cuando desde fuera, que es un poco lo que tú decías antes, se les hace ver las cosas desde otra perspectiva, pero a uno como a otro. claro. Y al final está muy Claro, relacionado con esto que estás explicando ahora, ¿no? Con la forma en la que estamos totalmente. abordando ese conflicto, abordando el Claro. estímulo que está generando ese conflicto. Sea un Mirad, móvil, sea unas malas notas, sea lo que sea. mirad, el comportamiento de David no ha sido diferente al que tiene su madre. ¿A que no? No, Porque hoy él le tocaba de poli malo y hoy la que estaba menos autoritaria era yo. yo Porque lo que hoy he ayudamos sido al poli final es malo, sí. porque el problema que tienen en la actualidad los adolescentes es que tienen dificultades incluso para enfrentar el conflicto con los adultos. Mm, Porque Es lo que justo decía, justo es lo que un hablábamos antes. chorreo de acusaciones, de ninis, de es que no valéis para nada, De es la que generación tal, de es que yo cristal. considero. Es lo que Bueno, decía antes, los adolescentes de hoy en día tienen recursos a miles, opciones, seguramente son los que mejor preparados van a estar en muchísimo tiempo, o al menos acceso sí. a cosas que nosotros ni pudimos imaginar, al menos Rebeca y yo que ya estamos ahí en la cuarentena, que tampoco nos faltó de nada, pero, Vamos a ver, no hay que ser grosero para tener un programa en Instagram. pero Eso tú me sigue entiendes, bailando. no Es que teníamos es móviles, adolescente. teníamos radiocasete Sí, y Discman. eso es. Ah, Como mira, mucho grabábamos radios. Sí, Almudén está diciendo, no sé si os dará tiempo, me gustaría que tratarais el El tema de la tema de la autoestima. autoestima. Quizás se ve Hombre, minada un poco por el acceso.
y compararse con tantos influencers. Bueno, mira, el otro día, Oh, perdona, digo una cosa y te oh, dejo, Rebeca. El otro sí. día justo colgué en mi perfil personal era una entrevista que hacían en Televisión Española Cataluña a una dermatóloga que estaba recibiendo en consulta niñas, es decir, no sé si dijo 11 12 años, con enfermedades en la piel, porque como aplican en las apps de los móviles los filtros, después no son capaces de verse a sí mismas en un espejo. Mira, tenía un nombre La incluso, pero no recuerdo dismorfofobia, ahora, ¿eh? la Y yo dismorfobia, estaba alucinando. dismorfobia, Pensé, ¿de qué manera hablaremos. esas aplicaciones están afectando a la autopercepción y a la autoestima que tienen esas chavalas de su físico? Hablo de chavalas, podrían ser chavales, no sé si me entiendes. Entonces, Exactamente, vamos, me parece súper interesante lo que dice Almudena. Almudena. Mm, De No sé hecho, si quieres añadir algo, Rebeca. sí, 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 voy a añadir, pero además algo muy taxativo porque, por desgracia, en mi familia eso ha sucedido, ¿vale? Esto que estamos Eh, hablando. sí, la dismorfofobia o dismorfobia, que es esa percepción, que es prácticamente un delirio, de que llegan a pensar que no son las personas, o sea, que son diferentes, se miran en el espejo y sufren parecido al delirio de Capgras, que es como cuando tú escuchas, ¿sabéis cuál es el delirio de Capgras? Yo os lo digo, es cuando una persona tiene tal activación emocional que si no está viendo físicamente a una persona y oye su voz sin verla, sabe que es esa persona, pero en cuanto abres la puerta para que pueda verla, en cuanto ve la imagen, piensa que ha sido abducida porque es la voz de la persona que ella quiere, pero en el cuerpo de otra persona, Madre ¿vale? santísima. Eso pasa con el tema de filtros y con el tema de redes sociales, pero no pasa de ahora. Os estoy hablando que en mi caso, ¿vale? En mi caso, hace 9 años que eso sucedió. Y eso es un brote psicótico. O sea, hay niñas teniendo brotes psicóticos. Es decir, Almudena, a lo que me refiero es que va más allá de la autoestima, porque la autoestima al final es un constructo de la Eso, identidad. exacto. Son constructos de la identidad. Pero Mm. la psicosis va a quién eres y Eso de es, desestructuras de la realidad. eso Y es eso, las un redes golpe en la línea de sociales, flotación. eso es. Eso es, acá, tú acabas de dar la punta del iceberg, Mm. ¿vale? Para que la semana que viene, que vamos a tratar redes sociales con los adolescentes, el que viene lo grabas, Almudena. Bueno, a Te ver, digo. grabado está y lo vas a poder ver en YouTube porque lo vamos a Sí, colgar ahí. pero Ya sabéis que podéis acceder ahí, pero bueno, lo grabas para vértelo en repeat muchas eso es veces. para verlo en bucle, ¿vale? O sea, porque la semana que viene, si te parece bien, David, lo que vamos a hacer es exclusivamente redes sociales y adolescentes, porque Sí, porque es un tema de bastante hecho, es candente. la clave para la desmotivación y la falta de autodeterminación que están sufriendo los adolescentes. Y lo más gordo es, y ya acabo por mi parte, es ver cómo los padres salen al lado en los vídeos. Bueno, esto es justo lo que hablábamos antes, el modelaje. Claro, si tú estás alimentando eso, no estás siendo consciente de lo que estás alimentando. Por eso te decía que ya no solo educar a los chavales, sino muchas veces a las familias, que son las que no están haciendo un uso correcto de ese dispositivo, de esa aplicación. Y además están promocionando que, pues que sus hijos con 6 años tengan perfiles de TikTok y de Instagram. Pues, pues hay una edad mínima Hombre, recomendada, y que no es no la de 6 solamente años. eso, o que salgan pintándose o con filtros que es maquillaje. Una sexualización de los menores que yo me caigo muerta. Hay que hacer pedagogía en este tema, no queremos ser para nada alarmistas,
Pero no. sí que es verdad que está afectando a muchas chavalas y a muchos chavales y que no podemos mirar para otro lado. Entonces, tenemos que ser conscientes de que les estamos dando con los móviles y las aplicaciones un poder, unos instrumentos que no saben gestionar, pero porque tampoco saben los propios progenitores en muchas ocasiones y están haciendo Sí, también un porque, mal uso. claro, porque la autoestima de los progenitores también está basada en ese tipo de prácticas. Eso no quiere decir que no puedan hacer uso de ellas, pero hay que hacerlo de Totalmente, manera si no, no responsable. tendríamos nuestro programa. Eso pasa un poco, está pasando un poco con los móviles, y esto es así, lo que pasaba en nuestras épocas cuando nuestros padres en la comunión nos daban el primer cigarrillo Eso o es, el primer sorbo de cerveza o de vino. de alcohol, Que eso es un poco eso lo que, bueno, es. esto tiene otros riesgos Mm. que los hemos normalizado, que es a lo que yo iba al principio de nuestro directo cuando hablaba que la sociedad como conjunto estamos empujando a algunos adolescentes y jóvenes a no ser capaces de abordar situaciones que les están generando malestar. Y entonces caen en consumo de sustancias tóxicas, conductas sexuales de riesgo, mal uso de los dispositivos, etc., 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 Yo, y acabo, acaba en lo que tú decías, y que esto sí que me parece un asunto gravísimo, que son las conductas suicidas. las conductas Que eso, suicidas y eso si te parece existe, bien, eso si te existe parece bien. y No, pasa. no, Y nosotros aquí en Baleares este año hemos batido récords de adolescentes con ¿eh? conductas suicidas. O sea, pero hemos batido Y, récords. Estamos y los hablando de canales en redes sociales promoviendo el suicidio en grupo, también ha habido un aumento. bueno, esto ya de los juegos virales estos de que si la ballena, ahora no, bueno, miles. Bueno, en fin, que creo que tenemos Si te parece, aquí para largo, pero David, tenemos que cortar porque son ya y media. sí, Estamos aquí una hora ya de cháchara. Estamos encantadísimos porque el tema, como veis, nos encanta y veo que a vosotros también. Así que, no sé, nos vemos yo, pronto si me con permites, para temática despedirme, específica. David, sí, si me permites para Sí, despedirme, sí, me sí. gustaría decir que para la semana que viene, ¿vale? Vamos a tratar redes sociales y consecuencias, que también son factores de riesgo en los adolescentes, que tienen que ver con la conducta suicida y el absentismo escolar. Bueno, ahí El por tenemos qué los historia niños llega un momento en el que el impacto de redes sociales repercute en la en la educación. asistencia. Sí, sí, es que repercute a todos los niveles. Eso es. Entonces hacemos como una especie Pues de bucle, porque así tenemos el bullying y acoso escolar, que es tenemos otra cuestión. eso es, los comportamientos agresivos grupales e individuales y todo teniendo de causa precipitante redes sociales. Si te parece, lo establecemos así. Me parece estupendo. Así que os emplazamos a seguir dedicándonos un tiempecito durante la semana para vernos y para escucharnos. A Eso. pesar de nuestros problemas técnicos de conexión, también invitamos que si hay algún experto en comunicación audiovisual, Que nos que eche estamos una mano. aquí abierto a que nos eche una mano o dos, ¿vale? Sobre todo porque hoy nos hemos pisado porque no te veo, no veo, o sea, me falta el 80% de la Claro, comunicación contigo, para que lo es la que, no verbal. exacto. La pobre Rebe la tengo que me ve en negro. Entonces, esto Totalmente. dificulta que nos vayamos entendiendo. Pero bueno, creo que no nos hemos pisado mucho y si lo hemos hecho, no ha sido adrede, porque ya veis, hacemos lo que podemos. No somos profesionales del audiovisual, somos profesionales en otros ámbitos, pero no en este. Y hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pero lo importante es que hacemos, ¿no? Eso es. Y Que la sobre cuestión es todo, caminar. yo defiendo a mis chicos, que es lo que más me gusta del planeta, a los adolescentes al poder. Yo igual, lo doy todo por ellos. Para mí, infancia y adolescencia es que no puede ser nada Al más final bonito en la es vida. nuestro futuro y como hemos dicho antes, es una etapa maravillosa que
pasan cosas maravillosas y las personas que nos dedicamos y trabajamos para ellos y por ellos, no vamos a ser los que les pongamos piedras en el camino. Todo lo No, contrario. no, no, Aunque hay a que veces cuidar de las cosas que decimos y hacemos, a ellos pues les caiga alguna eso, bronquilla. eso es. Pero es por Los su bien bollitos al siempre. poder, bollitos al poder, que son el futuro. Pues si nadie quiere añadir nada, vamos a apagar la conexión, ¿no? A desconectar para que la gente vaya a cenar y nosotros también y a descansar. Pues que paséis muy buena semana, chicos. Muchas gracias por vernos.